Entonces, tradiciones matrimoniales. Tenemos culturas que se originan y que son poligámicas. Por ejemplo, en muchas culturas tribales importa mucho la fecundidad y por tanto tener varias esposas no es ningún insulto para ellas, sino que es una razón para hacer un clan más grande o menos grande. Hay culturas que consideran que el matrimonio, no tiene ese nombre, por cierto, digamos que la unión hombre-mujer tiene que ver con la religiosidad. Os decía el otro día que había una prostitución sagrada y entonces haber relaciones con determinadas personas que se sentían cercanas a la divinidad podía ser hasta un momento de comunión con los dioses. Había otras culturas que consideraban, y ahí sí, que la institución matrimonial tenía un valor, pero ahí separo dos. Digamos que las dos de arriba, que están en muchas zonas del mundo, no tienen argumentación, y las dos de abajo sí. ¿Qué diferencia? Una de ellas dice, el matrimonio forma parte de nuestra vida social, bien, pero es un matrimonio que dura lo que nos pongamos de acuerdo que vaya a durar. Tienen un consentimiento que tiene que ser continuado. ¿Eso qué significa? Eso, por ejemplo, en las culturas germánicas, europeas. Bueno, pues significa que si un día nos cansamos, pues cual acta de repudio, me cansé y nos vamos. Y otra cultura, por cierto, la romana, decía que el consentimiento, si tú dices un día ante la república, la res pública, esta es la persona de mi vida, ese consentimiento vale para toda la vida y no lo sometas a que hoy tengo más humor o menos humor, porque eso no responde. Un día preguntaron, ¿por qué el Hijo de Dios vino en esa época en concreto? ¿Por qué el Hijo de Dios no vino con Moisés? ¿Por qué el Hijo de Dios no vino 20 siglos más tarde? Bueno, decía uno de los papas no hace mucho, que el momento del Hijo de Dios combina el judaísmo con un momento en que está vinculado a la cultura griega, al acceso a la verdad, y con un momento que está vinculado a la sociedad romana, las leyes que se basaban en el derecho natural. Porque, curiosamente, el derecho romano valoró el matrimonio porque era lo naturalmente más lógico. Querer a alguien para toda la vida, no ya religioso, que los germanos eran más religiosos, no, naturalmente. Y por tanto, la religión cristiana convive con el matrimonio romano y resulta que lo que Jesús, maestro de Jerusalén, en Galilea, explica del matrimonio, coincide jurídicamente con una de las formas matrimoniales más extendidas, que era la romana. Por eso el sacramento del matrimonio es un poco peculiar, porque echar agua, muchas culturas echaban agua para purificar, pero que ese agua te haga hijo de Dios, no había ninguna cultura hasta que Cristo instituyó el bautismo. Imponer manos, muchas religiosidades imponían manos, pero que esa imposición de manos te confiera la plenitud de un acto divino en ti, como la confirmación, no hasta que Cristo lo hizo. Sin embargo, que dos personas pudieran prometerse amor para toda la vida, eso sí existía. Por eso el sacramento del matrimonio es el único de los 7 que decimos que se basa en un acto que ya existía en la naturaleza y que lo tienen todas las culturas, no solo la cristiana. La cristiana lo elevó a sacramento, pero la Iglesia no puede negar un matrimonio perfectamente adecuado entre dos personas hindúes o dos personas no bautizadas. Son matrimonios verdaderos también. No serán sacramento porque no tendrán el bautismo, pero son matrimonios de verdad. Los nuestros, además, Cristo confiere gracia. 2 pasajes.
las bodas de Caná, que los catequistas ya habéis mirado muy bien, el vino nuevo, que hace referencia también a lo que significa la nueva iglesia, y en la carta a los Efesios. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y la iglesia. ¿El qué? Que el hombre ame a su mujer, que la mujer ame al hombre. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Y el cuidado que yo, Cristo, doy a la iglesia, lo confiero a la esposa y al esposo para que se cuiden y se perdonen. Como yo perdono en la iglesia, ella y él se podrán perdonar. Como yo me entrego por la iglesia, él y ella se podrán entregar. Y esta es la gracia del sacramento del matrimonio. La gran dificultad que tuvo el matrimonio fue cuando se acerca a dos fenómenos, uno histórico y otro personal. El histórico, bueno, pues que el Evangelio llega un día a las Américas, y en las Américas está esta cultura de las muchas mujeres. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque si tengo 7 esposas, ¿cuál es la que hago sacramento del matrimonio? Porque el sacramento del matrimonio es el hombre se unirá a su mujer, no los hombres a sus mujeres, no, él a ella. Entonces, lo que decide en aquel entonces la iglesia de aquel tiempo es decir, bueno, pues si se sabe la primera, ahí realmente es donde hubo matrimonio, el resto ya no lo fue. Y si no se sabe, si hay una con la que estás compartiendo ese camino de amor, y dado que no es un sacramento, sino una institución preciosa, pero no es sacramento aún, está la famosa disolución del matrimonio que hace la Santa Sede, a día de hoy todavía, en el caso de que haya un matrimonio natural que se tenga que deshacer en razón de un matrimonio sacramental que pueda llegar a haber. Distinto fue una cosa que planteaba también alguien al acabar, que dice, ¿y qué pasa cuando se falta el amor, cuando hay un problema real en la pareja? ¿Qué ocurre allí? ¿Puede ocurrir algo? Bien, en este segundo sentido, la clave, o lo que digamos la Iglesia ahora se pregunta, es ¿eso por qué viene? Porque si yo me peleo con un amigo, o me peleo con alguien, la solución normal o habitual no será romper con ese alguien para siempre, o que mis amigos me digan, ¿qué bien has hecho peleándote con? Imaginaos, me peleo con el párroco, con Gonzalo. Nos peleamos, eres insoportable, tú eres un desordenado, y nos veis peleados. No seríais muy buenos hermanos si azuzáis a que estemos discutiendo. ¿Qué bien has hecho, Pablo? Porque Gonzalo es ¿Qué bien has hecho, Gonzalo? Porque Pablo es un maleducado. No ayuda, no ayuda. La Iglesia nunca ha buscado excepcionar el amor. Ahora, si tú como hermano o hermana detectas que en uno de los dos puede haber habido una dificultad, que no es solo porque tengo un mal día o porque elijo mal, sino que hay algo mal en mi persona, o mal en el momento en que se hizo el matrimonio, son los famosos procesos de nulidad, que por desgracia habéis oído hablar, nada agradables, y bueno, a los que yo dedico por desgracia cierta parte del ministerio, desde luego no por gusto. Pero importante, porque a lo mejor es que no puedes amar, porque no estás bien. Y si eso es así, entonces a lo mejor nunca hubo ese matrimonio, y por tanto hay que poner la verdad, hay que decir la verdad, y ahí no hubo. El Papa Francisco ha pedido a la Iglesia, y en eso estamos, ver qué tipo de razones podemos encontrar, no para deshacer los matrimonios sacramentales, sino para reconocer que a lo mejor no los hubo. Hubo buena voluntad, pero no hubo realmente. Es un tema muy delicado, le dedicamos mucho tiempo a cada caso, a escuchar, a rezar, y lo que decía Javier, estamos mirando a ver si puede haber más razones que no conozcamos, y dice el Papa, y a lo mejor se tienen que aplicar. Pues en eso estamos, intentando hacerlo, de manera que no se pierda que Jesús nos pidió lo que ha unido, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, nunca vamos a decir lo contrario, pero también atendiendo a que hay casos donde, por desgracia, hay peleas mal acompañadas, y también hay casos donde no solo es porque ha habido una pelea, es que ha habido algo más grave, ¿no?
Y el pecado existe en toda la historia. Y gente que no paga, que amenaza, o lo que por desgracia nuestro mundo vivió en la revolución industrial, que como sabéis fue lo que creó, por desgracia, la doctrina social de la Iglesia. La renovaron de León XIII, ¿vale? Porque los empresarios cristianos aparentemente no decidían aplicar la caridad con sus trabajadores. Y ahí nace con León XIII precisamente lo que es la Iglesia por este problema. Bueno, pues esto ya venía en la antigua alianza, ese tipo de pecado, y ahí sí que está lo que has dicho tú al final, cuando has leído que así Dios te bendecirá y tú no morirás en pecado. Porque yo me fijo en el pobre al que estás castigando sin jornal. Y eso a mí me duele. No llega a decir conmigo lo hiciste, que dirá Jesucristo, pero cada vez que no diste de comer, a mí me lo hiciste. Esto no está aquí todavía, pero ya está, ¿verdad? Este es un precepto peculiar, porque hemos escuchado la semana pasada, creo recordar, que el hijo bastardo no podía ser admitido a la comunidad, porque no sabíamos si estaba por arriba o por abajo, entonces para no romper. Ese hijo paga el pecado de su padre. Si el hijo se porta mal o la hija se ha portado mal, el padre tendrá que hacer porque es su padre. Entonces los padres padecen el mal de los hijos. Bien, hay dos opciones. O la propia redacción del texto tiene dos tradiciones contradictorias, podría ser, o lo que dicen los autores es que, digamos que los padres, son parte de la responsabilidad de los hijos tienen parte de la responsabilidad de los padres, pero no hasta el punto del verbo que dice aquí, que es ser ejecutado. Algunos autores han hecho el siguiente silogismo. Primero, había una especie de corporativismo, ¿no? Todos somos el mismo pueblo, el mal de todos lo padecemos todos, el bien de todos lo compartimos todo, el mal de uno, entre todos nos responsabilizamos para hacerlo, comunidad, y luego, a partir del destierro, está la responsabilidad individual. Por tanto, habríamos de entender que ha habido una evolución. Fijaos, tres estatutos que comparten el problema de la tierra. Porque si soy emigrante, no tengo tierra propia. Si soy huérfano, a lo mejor no tengo tierra porque no tengo a padre. O la tengo y no la puedo cultivar. Y la viuda no puede. Entonces, en una sociedad que es agrícola, esto es prácticamente decir que están desamparados. Son los preferidos de tu Dios porque están desamparados. Claro, si la obligación de guardar la prenda más allá de la noche ya se aplicaba a todos, ¿cuánto más si puede ser una viuda o una persona que dices que no tiene otra opción, que tú sí tienes y ella no tiene? Y aunque el derecho legal pueda igualaros, en la humanidad no puedes decir que todo está igual. En dignidad iguales, pero en realidad no tenemos igualdad, entonces no puedes aplicarla, mucho menos, ¿no? Y si no queda claro, viene el siguiente precepto, que es más claro todavía. Fijaos que tres preceptos tan similares y tan claros, ¿no? No rebusques hasta el final, no recojas hasta el final, recoge lo que puedas, pero lo que veas que queda o qué tal, déjalo para que puedan pasar y puedan alimentarse porque también son hermanos tuyos, ¿no? Esto, aunque no lo creáis, es una novedad. Nadie en Oriente Medio te dice estas cosas. En Oriente Medio, pues es tu propiedad y tu propiedad.
Así como en el derecho actual sabéis que se van acumulando y hay gente que puede ser condenada a 253 años, pero luego solo se aplican 25, 30 de los 200 y pico. Bueno, esto se hacía ya en la antigüedad. Podrás decir que merece muchos golpes, pero nunca más de 40. Los que habéis escuchado a San Pablo dando testimonio de todo lo que ha padecido por el Evangelio, habéis oído hablar de me han echado de la ciudad, me han expulsado, he sido condenado por los judíos, he recibido los 40 golpes, pero no dice solo eso, dice 40 golpes menos uno. ¿Por qué? Porque ante la... No, es verdad, porque ante la duda... No podía ser 41, que sean 39. Exactamente, no, es tal cual. Los judíos lo aplicaron siempre pensando, ese criminal ha hecho un delito, tiene que ser castigado, pero hasta el criminal es tu hermano. Con lo cual, un límite de 40 y puestos a pecar, uno menos. Primero, ahora diríamos, claro, maltrato animal. En aquel entonces, aunque no dices primero ineficaz, porque tu buey no va a durar y al final no vas a tener buey. Segundo, sapiencialmente, dices qué absurdo hacer daño a tu buey. Y tercero, Dios ha creado al buey también y no disfruta con que maltrates buey. Te lo ha dado para que te ayude, no para que lo destroces. Y los autores judíos, lo que os decía con otros preceptos, si digo esto de tu buey, es para que entiendas que si con tu buey tienes que aplicar esto, cuanto más con tu hermano. Esta ley busca perpetuar el mandato de la fecundidad, de Génesis. Creced y multiplicaos, primer signo del amor. Pero es que no me dio tiempo. No me dio tiempo porque me casé y me morí sin darle hijos a mi mujer. Y mi mujer todavía puede dar hijos, pero yo ya no estoy para dárselos. Pero era mi mujer. Entonces, ¿qué se entendía? Pues que si tengo un hermano más joven, puede restaurar lo que yo estaba llamado a hacer, pero por enfermedad no pude hacer. Se casa con mi señora y el primer hijo le ponen Pablo, entonces de alguna manera restaura la dignidad de Pablo, que tenía que haberse fecundo, y no pudo. Claro, pensar que el mandato de la fecundidad es muy importante. Acordaos que los eunucos, que podían ser muy ricos, pero como no podían tener hijos porque ñaca cortaban, pues entonces a Israel era horrible, era como, Dios mío, has cortado la fecundidad, que es lo Génesis 1, primer capítulo, lo más básico, ¿no? Bueno, pues, claro, y si no quiere porque le gusta a otra persona, malísimo eso, malísimo eso. ¿Qué precepto de Génesis 1 es importante en esta cultura? La fecundidad. Aquí se interpreta que la persona, la mujer que ha querido defender a su marido, lo ha hecho de manera desproporcionada, porque está atacando la posibilidad de la fecundidad, arrancándole los testículos o intentando... Ya lo siento, pero es que lo que está aquí está más fino, yo lo digo a lo burro. Esto es así. Entonces, claro, están provocando algo que va a romper la fecundidad. Es gravísimo. Lo que está diciendo el autor es que esto no puedes comparar un golpe, porque a lo mejor, oye, qué malo es que tu marido reciba un puñetazo, pero hombre, no lo hagas convirtiendo al otro en un estéril. Los judíos dicen que esto no significa que literalmente cortaras la mano, curiosamente, pero dice que es
en talión proporcional a la suma de dinero que darías si hubieras cortado mano. Fijaos, dice balanzas en plural. Cuando comerciabas, no tenemos mucho dinero en Israel. No hay una moneda clara, sí que hay una moneda en el Imperio Romano cuando Roma conquiste, pero aquí no está Roma todavía. Entonces había una balanza para medir el peso del objeto que comprabas y otra balanza para medir el oro o lo que tú fueras a utilizar de pago. ¿Qué perspicacia había? La que es lo que yo te doy está viciada hacia mí, la que es lo que tú me tienes que pagar está viciada hacia ti. Entonces, claro, te llevas menos de mí y yo cobro más de ti. Feo hacer eso, muy feo. Él no se da cuenta, pero tu Dios sí. Y usa la palabra abominación. ¿En qué contexto, en qué tipo de pecado habíamos hablado de las abominaciones y que no darás culto a las abominaciones y qué es una abominación? ¿En qué tipo de pecado? Idolatría. Por eso se dice que esta se usa aquí, porque en el fondo Dios está castigando que tú idolatres tanto al dinero que prefieras el mal de tu hermano. Y eso en el fondo es idolatrar el dinero. Por tanto, por eso usa la palabra abominación ante Dios, ¿no? Pues esto resulta ser una cosa tan inhumana, que dice, borra a los amalecitas que representan esto. Cuando hablamos del exterminio, yo os decía que los cristianos no podemos nunca exterminar físicamente, pero sí estamos llamados en el corazón a quitar de nosotros todo aquello que pueda hacernos daño a nosotros o al prójimo aquí dentro. Y eso sí que hay que exterminarlo. Y una de las cosas que sería aprovecharte y planificar algo cuando una persona está más débil. Eso nunca será de Dios. Y no puedo hacer excepción porque, bueno, yo con Victoria lo cumplo, pero con Gonzalo no, con ella sí lo estoy cumpliendo. No, exterminar. Ninguna malecita dentro de ti. No puedes tener. Con todo es caridad. Con uno es más fácil y con otro es más difícil, pero con todo es caridad. En la debilidad nunca ataques a nadie. Alaben al Señor, que alza al pobre. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria.